No, en definitiva, comparando los dos grandes libros de memorias, los dos grandes libros del Raval oral, hallo los siguientes méritos. En este, que es un libro póstumo, es un libro organizado, arreglado después de la muerte del actor y del poeta, este volumen tiene de bueno, naturalmente, el prólogo de Jaime de Armiñán, pero es casi una noticia muy fugaz, un apunte olvidado de las memorias de Jaime de Armiñán, que luego veremos, pero ni siquiera, porque sus memorias son memorias de infancia, más bien de sus artículos, sí, de su actividad periodística. Tiene de bueno el prólogo de Jaime de Armiñán, pero es un libro con orientación casi académica, con muchas notas a pie de página que contrastan declaraciones, historian entrevistas. Es un libro indudablemente muy completo. Al final viene también una filmografía, pero simplemente aparecen los títulos, no aparece ninguna ficha. Hay un epílogo de Benito Raval dado en Alpedrete en el año 2004 y hay una extensa bibliografía. Pero, como digo, este libro se resiente de contemporaneidad, aparte de que es póstumo, y yo vería definitivamente como volumen más recomendable, aparte, naturalísimamente, aparte, por supuesto, de la poesía de Raval, yo para la prosa elegiría Si yo te contara, de Paco Raval y Agustín Cerezales, porque es un libro en el que se escucha más la voz de Raval y se escucha plenamente su voz, y el escritor Agustín Cerezales lo que ha hecho ha sido arreglar la historia de tal manera que se pueda escuchar su voz, a diferencia de otros libros de memorias previos y de otras entrevistas en las que lo que se oye prevalente y preeminentemente es la voz del periodista. Aquí se escucha al verdadero Raval oral. A uno le parece estar escuchándolo a todas horas, como oímos a Buñuel en las entrevistas, que están bien hechas y que recogen correctamente sus intervenciones. Hay muchos poemas, hay bastantes poemas desde el principio hasta el final. Hay naturalmente un profuso material fotográfico de mucha calidad. Por cierto, que quería mostrar al azar una fotografía para dar cuenta de lo extensa que ha sido la carrera de Raval, como para que se puedan olvidar papeles. Claro, estoy viendo, esto es una fotografía en color de una película de Nello Risi, esto es de La Colmena. Me ha venido a la mente que, claro, para la televisión, para el mundo de la televisión y para el gran público, la mayor creación de Francisco Raval es El torero Juncal. Pero para el cine, quizá, para los espectadores de cine, probablemente su mayor creación actoral haya sido El Azarías, haya sido ese santo inocente de Delibes, que tan famoso se hizo además por su Milana Bonita. Pero es que es tan extensa la obra, afortunada y felizmente registrada, la obra dramática de Raval. A diferencia de los actores del pasado, contamos con abundantísimos registros de la obra de Raval, que es tan extensa, digo, como para que se puedan olvidar papeles como este. Es algo que solo puede compararse a Marlon Brando, de que hace poco, ayer o anteayer, escuchaba al actor mexicano Machete, que antes era un convicto, antes era un presidiario y ahora es un respetadísimo artista, un respetadísimo creador. Me sorprendió mucho que Machete citara... le preguntaron qué papel hubiera querido hacer, cuál era el papel más envidiable, el papel que le parecía un sueño de una carrera, y él dijo que Zapata. Y él recordó la película sobre Zapata, en blanco y negro, y contó, esperando que el entrevistador no conociera la película, o sea, se guardaba la sorpresa, el giro
el giro cómico, contó al final, como si fuera una sorpresa, que el actor que interpretaba a Zapata no era un mexicano, sino que era Marlon Brando. Podemos decir que la carrera de Paco Rabanne solo puede compararse a la de Marlon Brando, que ha hecho tantísimos papeles de una manera tan pasional, tan encendida, tan apabullante, que incluso papeles que serían el sueño de muchos actores han quedado olvidados. Tú sabes que Marlon Brando hizo de Zapata, tú sabes que Paco Rabanne hizo de Che Guevara. Son cosas que acaban sumergidas en toda la balumba, en toda la maraña de trabajo incesante de estos actores. Bueno, mucho más el de Paco Rabanne, que sí se aprendía los papeles, y Marlon Brando lo que hacía en Zapata era ponerse bizco toda la película. Pero, bueno, son dos maneras distintas de entender el deber hacia el arte. Paco Rabanne se aprende los papeles, Marlon Brando se pone bizco. Bueno, en fin, solo podemos compararlo quizá con Marlon Brando. En España tiene un paralelo muy claro, que es Fernando Fernán Gómez, también por ser escritor, aunque estoy presentando a Paco Rabanne de una manera en absoluto especular, en absoluto reflejo de la carrera literaria y dramática de Fernando Fernán Gómez, porque lo estoy presentando todo en orden inverso, caótico, y de hecho no he hablado aún de las películas dirigidas por Francisco Rabal, que fue de lo primero que hablé al tratar de Fernando Fernán Gómez, ya que su poesía no la conocía, pero claro, como en el caso de... no la había leído, pero como en el caso de Rabal sí que tengo la poesía, he empezado por la poesía. En este volumen, que es riquísimo y que además de contener poemas, fotografías de grandísima calidad, y además es que este es el autor, Agustín Cerezales. Además es que, como digo, en el libro póstumo, en Aquí un amigo, que parece más íntimo, claro, parece una segunda parte más íntima. Paco Rabanne empieza a hablar, si yo te contara, y al final se acaba presentando como un amigo, pero este libro, sin embargo, es más académico y este es mucho más literario. Pero no prescinde de la profundidad académica, porque al final hay unas fichas estupendas de su filmografía, que es muy extensa y que yo entiendo que es selecta, al igual que sus poesías son también una selección de poemas, lamentablemente, porque en parte hay poemas que ha dejado fuera, alguno aparece aquí, poemas antiguos y tempranos, y por otra parte, como se ha dicho, que el libro es de 1994 y él muere en 2001, pues algunos se queda fuera. 1994 creo. 94, y él muere en 2001, así que evidentemente algunos se queda fuera. No tenemos sus poesías completas, ni mucho menos. Y entiendo que esto tampoco puede ser, bueno, no lo sé, quizás sea su filmografía completa. En todo caso, está todo lo que tiene que estar. Desde el año 46, La pródiga, el crimen de... La pródiga basada en el relato de Pedro Antonio de Alarcón, perdón, en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, el crimen de Pepe Conde, La Lula se va a los puertos, la versión previa a la de Josefina Molina, la de Juan de Orduña, 1947, Reina Santa, Don Quijote de la Mancha, Lucemas, La honradez de la cerradura, María Antonia la caramba, Luna de sangre, Duda, María Morena, Perseguidos a la cárcel infinita, Sol intrépida, Hay un camino a la derecha, de Rovira Veleta, que tenía... En realidad, él habla muy bien de todos sus directores y de todos hace certeros juicios críticos. Aunque ya digo que en los últimos años, cuando el cine empeora, él mantiene su entusiasmo, pero el que ha envejecido es el mundo. Quien ha envejecido es el mundo y el cine. Bueno, y naturalmente hay cine internacional. Por ejemplo, ha estado a las órdenes de William Friedkin en Sorcerer, de 1977. Alberto Lattuada, es imposible seleccionar. Muchas películas con Mario Camus, también Vigas Luna. Pero a donde quería llegar
Las últimas películas son casi documentales, con Benito Raval, Paco, mi padre, de 1992. Esta parece que es la última película y salen hablando de él Fernando Rey, Sancho Gracia, Asunción Balaguer, Teresa Raval, Mario Camus y Rafael Alberti. Pero a donde quería llegar, y que en el caso de Fernando Fernán Gómez, voy a desnudar el libro como es habitual para no estropear esto. En el caso de Fernando Fernán Gómez empecé, claro, por su obra cinematográfica dirigida por él, y claro, es que todo está en desproporción. La obra poética de Fernando Fernán Gómez es mucho menor que la producción poética de Alberti, y por supuesto la producción cinematográfica como director de Fernando Fernán Gómez es colosal, creativa, originalísima, en tanto que las películas de Francisco Rabal son documentales, son sus vivencias al igual que sus libros en prosa, son vivenciales. El primero de 1970, bueno, son tres de 1976 y uno de 1977. Y casi todos tienen a Alberti como... Los tres documentales de 1976, dirigidos por Francisco Rabal, son Rafael Alberti en Roma, con puntos suspensivos, porque hay mucho que contar, Funerales de Arena, de 1976, con un argumento de Julián Marcos, pero también del director, de Francisco Rabal, y desde luego, él paga sus deudas de homenaje a todos sus maestros. Mis encuentros con Dámaso Alonso y sus poemas, de 1976, que no cuenta con Dámaso Alonso, sino con el recitado de Teresa Rabal, José Moreno y Asunción... Bueno, el recitado no, aparecen Teresa Rabal, José Moreno y Asunción Balaguer. El último de 1976, el último documental, es Por tierras de España, Antonio Machado. Y es íntegra obra suya. Bueno, la de Dámaso Alonso también. Argumento y guión de Francisco Rabal, tanto en la película sobre Dámaso Alonso como en la película sobre Antonio Machado. Lo que me lleva a recordar, y de esto también hay que hacer memoria, de que sí, Francisco Rabal, poeta, prosista oral, director de cine y un grandísimo, aparte de actor, claro, naturalmente una carrera actoral impresionante, con creaciones inolvidables, y además de eso un rapsoda, un recitador, un declamador, como podría serlo en Italia Vittorio Gassman, que tenía muchos discos, muchísima discografía de de poemas recitados. Pues Francisco Rabal es quizá uno de nuestros mejores recitadores. No sé si hay una discografía como debería, como la hay en Italia de Vittorio Gassman, pero ante todo es famoso por sus recitaciones de Alberti. Y hubo un festival, un acto de homenaje a Alberti en el que él recitó unos poemas absolutamente maravillosos, nuevos, poco conocidos por quienes estudian a Alberti en el instituto, en bachillerato, y verdaderamente unas creaciones deslumbrantes. En grandísima medida es especular su carrera con la de Fernando Fernán Gómez, aunque solo fuera por ese adjetivo creado por la prensa de campanudo, de voz campanuda. Si la voz de Fernando Fernán Gómez es campanuda, campanuda ha de ser, signifique lo que signifique, que no lo tengo claro, campanuda ha de ser también la voz de Francisco... Ah, bueno, sí, por un lado aparece Francisco Rabal joven, por el otro el Francisco Rabal contemporáneo de las memorias, mientras que para la portada del volumen póstumo se elige a un Rabal entre dos aguas y, bueno, en la mitad del camino de su vida, diría yo. Campanudos han de ser, porque así lo decide la prensa, signifique lo que signifique, con esa irresponsabilidad de la prensa. Porque vamos, esto de campanudo puede quedar en el terreno de la crítica, de una crítica un tanto inexplicable, del tópico, pero cuando se trata de otras personas, de las personas reales, están haciendo historia y de mala manera, porque me temo que ya es irremediable que en los libros de historia del futuro se hable de Juan Carlos I
el campechano y de Felipe VI el preparado, que sé que hay cognomentos reales mucho peores, el gordo, el craso, el malo, y bueno, en Dinamarca ya ni hablamos, el viejo, el jorobado, vale, pero es bastante mejorable lo del campechano y lo de el preparado. En el caso de Fernando Fernán Gómez, su voz es campanuda, y ya digo que si Fernando Fernán Gómez es campanudo, pues signifique lo que signifique, que no lo sé, Francisco Rabal también. Y ambos fueron dos grandísimos declamadores, y eso es algo que debería estar al servicio de las escuelas. Debería escucharse a Paco Rabal. Bueno, digo Paco Rabal porque es como aparece en este libro, ya cuando él no está, no puede dar su autorización, se lo trata con... Ah, no, sí, también Paco Rabal. Entonces, el único volumen que lo llama Francisco es el de sus poemas, que curiosamente son más populares y más... Bueno, en las dos memorias aparece como Paco, así que si alguna vez se me escapa lo de Paco, que no parezca en absoluto que quiero fingir un conocimiento, una confianza o nada parecido, como los que dicen Gabo o Madiba para referirse a García Márquez o a Nelson Mandela. No, nada de confianza, es que digamos que es un nombre artístico como Conchita Velasco, como un diminutivo, un hipocorístico en este caso, que no tiene que ver con un exceso de confianza, sino con una presentación a sus espectadores. Bueno, como digo, merecería la pena que como material didáctico casi... Bueno, que no haya nada obligatorio, porque la obligación siempre conduce al odio. Pero que el Estado debería pensar muy en serio en facilitar como material didáctico. Y cuando digo el Estado, no hay que tirar de los faldones del Ministerio de Cultura. Habrá que tirar de los faldones para que le pongan su nombre a un aeropuerto, pero para esto no hace falta más que Radio y Televisión Española. Estaría bien que Radio y Televisión Española hiciera una especie de compendio de las recitaciones de García Gómez y sobre todo las monográficas de Francisco Rabal sobre Alberti, y que estuvieran al servicio de la educación secundaria. Porque ya lo decía Quintiliano, y lo dice Quintiliano al principio de las instituciones oratorias, que hay mucho que aprender de los actores. El orador, y el orador es el modelo, es el culmen de la educación romana, el orador lo es todo, el orador tiene mucho que aprender de la recitación y de la declamación de los actores. Pero nosotros tenemos muchísimo que aprender de Paco Rabal, no solo de su recitación y de su declamación, sino de su vida, de su poesía y de su mirada al mundo. Una mirada peculiarísima y muy parecida a la de ese hombre tan peculiar que fascinó a Fellini sin haber visto sus películas, que era Luis Buñuel. Aunque él Francisco Rabal, tiene una deuda que no me permitiría zanjar de mala manera con otros grandes maestros, como Dámaso Alonso, su amigo y su compañero Fernando Fernán Gómez, que aparece en este libro, y otros muchísimos creadores a los que animo a descubrir a través de sus prosas de origen oral.